ya en la carrera, cuando uno hace una edificación, nosotros siempre tenemos que hacer un estudio del suelo, pero es muy limitado, ¿no? Tenemos un área, no sé, digamos de 300 metros cuadrados, ahí vamos, o 500, vamos a construir un edificio o una casa. Entonces ahí podemos hacer una cantidad muy limitada de pozos, ¿no? Podemos hacer ensayos de SPT, no sé, tal vez unos 3 o 4 serían suficientes, pero ese ensayo es el que nos va a dar las características del suelo para que nosotros hagamos el diseño. Es lo mismo que lo que nosotros hacemos en carreteras, pero en nuestro caso no nos limitamos a hacer una determinada área, o sea, una determinada superficie. Lo que nosotros hacemos normalmente es una prospección de estos materiales a lo largo de la carretera, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a ver en esta clase. Bueno, la subrasante es el suelo natural o suelo mejorado. La subrasante puede ser un suelo natural. Cuando hablo de suelo natural, me refiero a cuando nosotros hacemos el corte, siempre vamos a llegar a una cota de subrasante y vamos a dejar así como el suelo hacía en su estado natural, ¿no? Y ese va a ser nuestra subrasante. O suelo mejorado, les digo suelo mejorado en caso de que nosotros tengamos materiales malos y vamos a poner unos materiales buenos al nivel de la cota de subrasante. Entonces, ese suelo, ya sea natural o un suelo mejorado, va a ser la fundación de la estructura del pavimento, donde vamos a apoyar esta estructura, ¿no es cierto? Esta capa de subrasante puede ser resultado de los cortes, o sea, cuando cortamos siempre llegamos a una cota, o de lo contrario va a ser la conformación de terraplenes, es decir, la conformación de capas por capas, y llegamos a una capa que es la capa de coronación del terraplén. O en definitiva puede ser una combinación de ambos, ¿no? Porque en las secciones mixtas vamos a tener un pedazo en corte y otro pedazo en terraplén. En ningún caso se utilizarán materiales altamente orgánicos como suelo de fundación. Por eso es que hay unas ciertas restricciones. Si nos vamos a la especificación de corte o a la especificación de terraplén, ahí nos recomiendan de que el material que nosotros tenemos como suelo de subrasante debe tener ciertas características. Ya no es cualquier suelo. Y peor si es orgánico, ni pensar que vamos a poner sobre él, ¿no? Aquí he puesto una sección en mixta, donde nosotros podemos ver cuando nosotros hacemos el corte, vamos a llegar a ¿qué? Vamos a llegar a esta capa, o sea, vamos a llegar a esta cota de subrasante. No es en realidad una capa esto, ¿no? Yo le he puesto así porque esta sí es una capa. Esta sí es una capa, ¿no? Entonces, aquí tenemos la capa de terreno natural, por un lado, si estuviéramos en corte, y si tuviéramos en terraplén, tendríamos la última capa, esta capa de coronación de terraplén vendría a ser nuestra subrasante. Entonces, todo este material que está pintado de amarillo, en nuestro caso, es el suelo de fundación para la estructura del pavimento. Entonces, ustedes ya saben a partir de ahora de que en las carreteras que están circulando ustedes, por debajo de la capa de rodadura hay unas capas granulares especiales, y debajo de esas capas granulares especiales, que es el pavimento, está el suelo de fundación, que nosotros conocemos como subrasante. ¿Ya? Tipos de subrasante, podemos tener varios tipos de subrasante. Podemos tener suelos como el que están viendo ahí, subrasantes. Aquí están realizando un corte, una nivelación, donde tenemos material granular. Ahí se aprecia que no es fino. Ahí estamos realizando el corte. Por este otro lado estamos realizando la construcción de un terraplén. Y como verán, siempre vamos a construir capa por capa, ¿no?
Entonces, en un lado tenemos corte, donde tenemos materia granular, y por el otro lado tenemos terraplén, donde la especificación ya nos dice qué materiales mínimamente debemos utilizar para construir este terraplén y con qué materiales debemos llegar a la cota de coronación. Si bien hay en la especificación hay una recomendación de que debería tener como máximo, no máximo, sino como mínimo 4 de CBR, también podemos tener capas como mínimo 6 de CBR o como mínimo 8 de CBR. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas capas podemos poner como capa de coronación. No siempre debemos poner una de 4, una de 6 y una de 8 encima, ¿no? Muchas veces no hay ese material. Pero si hay de 6, está bienvenido, ¿no? También en algún momento vamos a tropezar con materiales como de este tipo. La especificación ya dice qué debemos realizar cuando tenemos material en roca. Aquí están utilizando un martillo a percusión para un poco fragmentar la roca y remover, ¿no? Esto estamos haciendo en cortes. También podemos tener materiales finos, digamos, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener materiales granulares. Lo ideal sería tener eso, ¿no? Pero en la obra uno no sabe con qué se encuentra, con qué tipo de materiales, y probablemente en algunos sectores sí vamos a tener roca, muy rara vez que en 100 kilómetros se encuentra pura roca, digamos, ¿no? O en 100 kilómetros se encuentra puro material fino. Son sectores, ¿no? ¿Y cómo determino esos sectores? A través de una prospección. El consultor dice los estudios geotécnicos en base al alineamiento definido en el diseño geométrico. O sea, lo que nosotros, yo principalmente como ingeniero de pavimentos, voy a pedir al ingeniero especialista en geotecnia que me proporcione las características del suelo de fundación, ¿ya? O del terreno natural, en este caso, inicialmente. Entonces, él me va a decir, este ingeniero de geotecnia le va a pedir al ingeniero de diseño geométrico que le facilite o le proporcione el diseño geométrico de la carretera, donde le va a entregar lo que es el alineamiento. En este alineamiento se va a hacer estos trabajos de geotecnia y estos estudios deberán proporcionar datos suficientes de la mecánica de los suelos, mecánica de rocas. Ya les había dicho, en algunos lugares se va a atravesar por lugares donde hay roca. Y además, con la complementación del geólogo, vamos a poder tener las características geomorfológicas del lugar a lo largo, ¿no? O sea, no va a ser solamente de un determinado punto. Vamos a tener información a lo largo de la carretera. También podemos hacer este mismo trabajo en áreas de préstamo, o sea, de préstamo, de un banco de préstamo, digamos. Siempre tenemos que tener materiales de banco de préstamo para las capas de la estructura del pavimento. Pero a medida que vamos buscando estos materiales de bancos para la estructura del pavimento, a veces nos tropezamos con bancos que solo sirven para construcción de terraplenes, por ejemplo. Entonces ya podemos tener a disposición esos bancos en caso de que faltara en la compensación de materiales, ¿no? Bueno, el alineamiento que se le va a proporcionar al ingeniero geotecnista va a ser este. Probablemente la carretera, de pronto, no sé, venía por aquí, no sé si se pinta con qué color lo puedo hacer. Tal vez nada. No sé, digamos, venía por ahí, no sé si logran ver, pero era un trazado así, digamos, muy sinuoso, diferente o no existía, pero este es el trazado oficial, ya el definitivo. Entonces, este es el eje que le entrega al geotecnista y le dice, aquí tienes, están las progresivas y con ello puedes ir a trabajar. Entonces, más o menos lo que él va a tener va a ser esto, ¿no?
suponiendo de que esta era la carretera existente, esta era la carretera existente, así era la existente, ¿no es cierto? Ahora se ha propuesto un tramo con mejor alineamiento, y el tramo con mejor alineamiento sería este amarillo, ¿ya? Entonces, yo no voy a hacer la prospección sobre el trazado existente, tengo que hacer la prospección de los suelos sobre el eje de la carretera nueva, la que estoy diseñando, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, la especificación del ABC nos dice que nosotros debemos hacer esta prospección realizando pozos o calicatas, así se denomina, cada 250 metros, equidistantes entre un pozo y el otro. Entonces, es decir, yo tengo aquí el pozo P1, el siguiente pozo va a estar equidistante a 250 metros. Del pozo 2 o calicata 2 al 3 va a tener 250 metros. Y así sucesivamente a lo largo de la carretera, ¿ya? Entonces, además, en la especificación, en el alcance de trabajo del ABC, nos dice que cada pozo debería tener aproximadamente una profundidad no menor a 1.5 metros de profundidad. O sea, todos estos pozos mínimamente deberían tener 1,5 metros de profundidad, ¿ya? Entonces, y por otra parte, esto ya viene como un aporte de la empresa, digamos, se hace un pozo a la izquierda, un pozo a la derecha, el otro a la izquierda, un pozo a la derecha, un pozo a la izquierda, y así sucesivamente, hasta completar, ¿no? Hasta llegar al último pozo en el trazado del nuevo eje. Teniendo esa recomendación, yo le puedo dar las coordenadas al ingeniero geotecnista, y él va a ir a hacer los pozos en esos lugares que ya están marcados previamente. Cuando digo calicatas o pozos, me refiero a este tipo de zanjas, donde se hace una excavación, y además de realizar la excavación, se hace un muestreo del material. ¿Qué quiere decir un muestreo? Vamos a recolectar este material en una bolsa y lo vamos a llevar al laboratorio, donde se van a realizar los ensayos pertinentes para saber qué tipo de material tengo como suelo natural, en principio, en este momento, que a futuro podría ser un suelo para la conformación de terraplén, o podría ser un suelo donde voy a realizar el corte, y al final, en una determinada capa, me voy a quedar con el material de subrasante, ¿no? Antes se pedía una foto de este tipo, y como ustedes ven acá, aquí hay una regla que da la profundidad del pozo, ¿no? Cada marca, por ejemplo, aquí la parte blanca mide 50 centímetros, la parte roja 50, blanca 50. Entonces tiene 4 marcas, 2 blancas y 2 rojas, completando 2 metros, ¿no? Entonces, aquí ya podemos verificar que efectivamente han entrado a 1,50 de profundidad, ¿ya? Pero antes, algunas empresas, por ahorrar costos, este mismo pozo, le daban la vuelta a la foto, le cambiaban el nombre. Fíjense, aquí le cambian el nombre, una planita donde hay nombre, le ponían otra progresiva, y al ponerle otra progresiva ya me representaba un pozo. En realidad ya no hacían cada 250, hacían cada 500, digamos, por ahorrarse. Pero ahora la ABC está pidiendo fotos panorámicas como las que ven ahí, de tal forma que se pueda ver el paisaje y no pueden ser repetitivas, ¿ya? Entonces, en esta calicata, además de mostrar la imagen de qué profundidad tiene el pozo, tiene esta información, ¿no? Dice, proyecto Carlazo, Carlazo dice, ¿no? No sé si logran ver. Sí. Sector
sector Carlazo, coordenadas tanto, pozo número 1, profundidad 1,50, lado del eje, este es en el eje de la carretera, y algunos que hacen a la izquierda, al centro del eje y a la derecha. Nuevamente viene de la derecha al centro y a la izquierda. Bueno, eso depende del consultor, ¿no? Si tiene forma de trabajar así, a veces también está bien. Bueno, entonces estos son los pozos que nos sirven para primero muestrear el suelo, el material, aquí está ya listo para ser envasado y llevarlo al laboratorio, ¿no? En el laboratorio vamos a ver qué características tiene este material. Se hacen ensayos para determinar las características físicas y las características mecánicas del material. Esta es una ficha con la cual es una ficha preliminar que acompaña al trabajo de prospección. No es una ficha oficial del ABC. Cada empresa hace su propia ficha, pero lo importante es de que en esta ficha tenga primero la foto, tenga información de quién se están haciendo el pozo, la ubicación. Si ustedes ven acá, dice sector Carlazo, variante Junacas, pozo, le ponen un código, la empresa no es un código oficial, la empresa lo pone, las coordenadas, la ubicación, dice este pozo es a la izquierda, la fecha, alguna observación, el técnico que ha realizado el trabajo y el ingeniero que estaba en la supervisión, más la foto, como les digo, con toda esa información que ustedes han visto ahí. Fíjense, ya es panorámica, uno puede ver el camino existente, tal vez por ahí está pasando nuevamente la carretera nueva. Bueno, por esta otra parte, o sea, es la tercera, la primera es información general, la segunda es información fotográfica y la tercera ya son algunas características preliminares del suelo de fundación. Perdón, sí, del suelo, del terreno natural, en otras palabras. Aquí hay un perfil litológico de profundidad, dice de cero, de la cota del terreno natural, se ha entrado 1,50 y en este caso se ha dibujado, se ha puesto este tipo de simbología. Ojo que a esta simbología también se la define previamente. Esta simbología corresponde a qué dice, a un material fino compuesto de limo y arcilla de color gris. Bueno, esa es la descripción que le ha hecho el técnico de manera preliminar. Entonces, como este pozo es del mismo tipo, es suficiente recolectar 50 kilos. Como verán, aquí está la bolsa de 50 kilos y esos 50 kilos se los va a llevar al laboratorio para hacer ensayos de este pozo, ¿no? Entonces, hay algunas descripciones adicionales. La consistencia, dice, era media. O sea, cada 50 centímetros, aquí han ido verificando la consistencia, la compacidad media, y la humedad, húmedo. Entonces ahí es un material que tenía las mismas características tanto de consistencia, compacidad y humedad. Es por esta razón que solo se saca una muestra. Pero ahora, ¿qué pasa de pronto si nosotros tenemos dos tipos de materiales? Digamos, a la mitad de la excavación, justo a la mitad de la excavación había un tipo de material y cuando seguíamos excavando había otro tipo de material. Todo lo que se hace aquí es definir a qué altura estaba, digamos, estaba aquí. Entonces se describe aquí, material, no sé, puedo poner fino aquí. Debajo de esto, de este material que era granular, he encontrado un material fino. Obviamente la simbología aquí va a cambiar y también puede cambiar esto. Y como son dos materiales, se debe recolectar 50 kilos adicionales en este pozo. O sea, no necesariamente tiene que ser una muestra, puede ser 2 o hasta 3 muestras, de tal forma que sea representativo del terreno, ¿no? Del terreno donde estoy haciendo esta prospección. En algunos casos se ponen observaciones, de pronto estoy excavando y se llena de agua, digamos, ¿no? Se llena de agua, entonces ahí ya me da el nivel freático. Por otra parte, también cuando estoy comenzado a hacer la excavación y hay una capita aquí,
que es material orgánico. Esto no se lleva, el material orgánico no se lleva al laboratorio, solamente es para identificar qué espesor tiene el material orgánico. Ustedes saben que esto ya nos sirve para desechar, digamos, este material, porque yo no puedo trabajar en conformación de terraplenes o con material orgánico, ¿no? Simplemente se lo menciona que tiene un espesor de tanto y no se muestrea, solamente se desecha, pero lo que queda ahí abajo es lo que realmente sería. No sé si tienen claro hasta ahí. Bueno, al final ustedes van a tener un perfil estratigráfico de esta manera, ya con la clasificación de los suelos. Por ejemplo, aquí tienes la progresiva 1 más 250, la que sigue es 1 más 500, 1 más 700, 2 kilómetros. Aquí tenemos, en 1 kilómetro, tenemos los 4 pozos y los materiales han ido variando, los estratos han ido, si se fijan, me imagino que este es un estrato que tenía algo así, ¿no es cierto? No, hasta aquí no, hasta aquí, algo así, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ver el estrato, los tipos de materiales que tengo con este perfil estratigráfico. Para eso me sirve. Y en algunos casos, obviamente, si tuviera materiales orgánicos, voy a tener también identificado el material orgánico, ¿no? De tal lugar a tal lugar tiene material orgánico así, ¿ya? Y es esta información que me sirve para que nosotros hagamos en nuestro cómputo de movimiento de tierras, hagamos el desecho del material. Bueno, material orgánico ya podemos identificar y además podemos ver también qué tipo, si este material cumple como para el cuerpo de terraplén, digamos, que es lo mínimo que pide es 4% de CBR, ¿no? Bueno, ¿qué propiedades físicas, qué propiedades nosotros debemos pedir al laboratorio que realice o identifique? Normalmente lo que se hace son propiedades físicas y mecánicas, ¿ya? Físicas es la clasificación, ¿no? O sea, por el tipo, las proporciones de material granular o material fino, me va a dar una clasificación y eso sería una propiedad física. En la década del 40, el concepto de diseño de pavimentos estaba basado en propiedades físicas nada más de la subrasante. No se había hablado nada de propiedades mecánicas. Entonces era suficiente hacer la clasificación, plasticidad, resistencia al corte, susceptibilidad al hielo y si era un material drenante o no. Eso era suficiente para el diseño de pavimentos antes de la década de los 40. Pero ya en la década de los 50 se han incorporado, o sea, los diseños en sí están basados en las propiedades mecánicas del suelo de fundación o de subrasante. Y para ello, nosotros a la fecha podemos hacer estos tipos de ensayos que nos determinan las propiedades mecánicas de este suelo de fundación. Podemos hacer el ensayo de CBR, podemos utilizar el valor de R, podemos utilizar el ensayo de plato de carga, el cual nos va a proporcionar el valor de K. Podemos hacer ensayos con el cono, ensayos de penetración dinámica de cono, con DCP. Y finalmente podemos hacer ensayos en sitio o podemos hacer ensayos en laboratorio para determinar el módulo resiliente del material. Entonces, con cualquiera de estas ya me dan, ya puedo identificar las propiedades mecánicas del suelo de fundación, que eso es lo que me sirve para el diseño de pavimentos a la fecha. Lo he remarcado ahí está remarcado con, ¿cómo se dice? Está resaltado, bueno, lo voy a remarcar aquí, tengo el módulo resiliente. El pavimento flexible se diseña con el módulo resiliente. O sea, para que yo diseñe un pavimento flexible, yo debería tener la capacidad portante del suelo de fundación o las propiedades mecánicas
expresadas en módulos resilientes, ¿no? Si voy a hacer un pavimento rígido, voy a utilizar el valor de K. Esta me serviría para pavimento rígido. No se olviden en el examen, muchas veces les doy esos dos valores y al final no saben cuál van a utilizar, o algunos quieren convertir el módulo resiliente a valor de K, o algunos quieren el valor de K convertido a módulo resiliente, nada de eso. Entonces ustedes vean cuál es el que van a utilizar para pavimento rígido y para pavimento flexible. Bueno, vamos a ver ahora uno a uno en qué consisten estas propiedades mecánicas del suelo de subrasante, en qué consisten los ensayos. Está por demás decirles acerca del ensayo de Severe. No sé si lo están haciendo en este semestre o lo han hecho en suelos 1. ¿Me pueden responder? El laboratorio de suelos 2. En este semestre están haciendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ya está de más ponerle más énfasis en esto, pero el Severe es una medida de resistencia al esfuerzo cortante del suelo, bajo condiciones, dice, de densidad y humedad cuidadosamente controladas. Su objeto es simular las condiciones de saturación a las cuales van a estar sometidos los suelos como la subrasante de una carretera, obteniendo de esta manera condiciones más críticas, dice, a las que van a estar sometidas este suelo por acción de las cargas vehiculares. Entonces nosotros siempre vamos a simular una condición extrema, que es la condición de saturación del material, y en ese estado nosotros vamos a hacer los ensayos de este material, que en otras palabras está simulando las condiciones más críticas, ¿no? Además de que sobre ese material, estando en las condiciones más críticas, vamos a tener la aplicación de cargas vehiculares. Bueno, aquí está un esquemita de qué consiste. Ya no os voy a explicar esto, ustedes ya han debido ver. Pero hay algunos detalles que nosotros debemos conocer, por ejemplo, las curvas de humedad y densidad del Proctor. Nosotros podemos hacer el AISTO T180, que es el ensayo modificado, y el estándar es el T99. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos, algunas especificaciones nos dicen que si yo tengo un suelo fino, debería utilizar el T99, es decir, el estándar. Ahora, si tengo un material granular, podría utilizar el T180, que es el modificado. Y ahí ya ven la diferencia en cuanto al peso del martillo, en cuanto a la altura de caída y el número de capas, ¿no? Varían en eso, es ya el estándar o el modificado. Otro ensayo que también nos sirve para para determinar las propiedades mecánicas del suelo se basa en el estabilómetro de Given. Ya les dije hace tiempo, Given es un ingeniero que está metido desde en asfaltos, en diseño de pavimentos, en suelos, en todo. Este mide las presiones horizontales desarrolladas en el material granular por efecto de la aplicación de carga vertical. A mayor resistencia de la presión vertical, mayor será la calidad del material. El espesor de la estructura de un pavimento está en función del valor de R, de la subrasante. A menor R, mayor espesor, obviamente, ¿no? No está directamente relacionado. Este equipo, este estabilómetro, es donde se colocan las muestras entre medios, se aplica una carga vertical y se miden los desplazamientos horizontales. Aquí hay una fórmula donde se incorporan estos datos de presiones verticales y horizontales y podemos determinar el valor de R. Este es un valor que nos sirve también como calificación del suelo de subrasante, ¿no? Calificación de las características mecánicas del suelo subrasante. Por otra parte, tenemos el ensayo de plato de carga, el que nos proporciona el valor de K. Esta prueba generalmente se aplica para el diseño de pavimentos rígidos, ya les había mencionado antes, pero en la actualidad también se usa en pavimentos flexibles, o sea, no es restrictivo, digamos, el uso de este ensayo.
Se puede utilizar en los suelos de subrasante, como también en cualquiera de las capas, ¿no? Y en algunos casos se ha utilizado también en la capa de herradura para medir para analizar el comportamiento de toda la estructura del pavimento. El cálculo consiste en aplicar esta ecuación, donde tengo las presiones aplicadas al suelo y la deformación producida en el suelo por esa presión que estoy aplicando. Y el valor de K nada más es esto, ¿no? Perdón, el equipo es nada más de una barra. Esta es una barra de referencia. No hace nada esta barra, simplemente nos da el punto de inicio, nos va a marcar el punto de inicio. Y se llama ensayo de plato de carga porque tiene este plato, ¿no? Este plato. Y aquí encima tiene como una gata de los vehículos, ¿no? O sea, antes habían gatas hidráulicas, ¿no? Ahora solo son aquellas a rosca, pero esta es una gata hidráulica que está acoplada al plato y encima hay un peso, ¿no? De un peso estandarizado, y lo que hacemos es suspender al vehículo con esa carga y el plato cuánto se desplaza, ¿no? Entonces aquí este sistema es sofisticado. Tiene celdas acá, si ustedes ven, son las celdas que directamente por transductores nos proporcionan la información acá. El plato de carga no es de un solo tipo, puede haber así como ustedes ven, algunos equipos son más sencillos. Fíjense, este simplemente es el apoyo de esta regla, ¿no? Que da como referencia. Y estas reglas, si ustedes ven, encima de la regla tiene un extensómetro y aquí también tiene otro extensómetro. El plato está ahí abajo, a ver, lo voy a ampliar mejor para que ustedes lo vean mejor. Bueno, ahora sí. Esta es la regla. Ay, no, se ve manchado. Perdón, pero lo voy a mejorar para que lo vean bien. Ahí. Entonces, estos no siempre son como los que hemos visto anteriormente, ¿no? Fíjense, aquí tienen un apoyo diferente, pero lo importante es que entre estos dos esté apoyada una regla. Y si ustedes ven acá, este extensómetro está apoyado sobre la regla, aquí otro extensómetro, y este es el plato de carga. Y esta es como la gata que les dije, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es suspender al vehículo que tiene una cierta carga y vamos a ver cuánto se desplaza, cuánto penetra este plato de carga y midiéndolo acá. Bueno, ese es un ensayo de plato de carga y aquí también podemos ver diferente, fíjense. Aquí aparece una gata de verdad del vehículo, pero aquí están los extensómetros, no tiene solo una regla de referencia. Aquí tienen varios puntos de referencia, parecería como una escalera, ¿no es cierto? Pero son distintas formas de medir, pero el mismo resultado. Lo que se quiere, lo que sí tenemos constante son las dimensiones del plato de carga. También podemos hacer ensayos de DCP. El DCP nos sirve para medir las tensiones de los materiales del pavimento o de los suelos de subrasante con un equipo simple, el cual nos puede proporcionar, correlacionado, nos puede proporcionar datos de CBR, ¿no? Y este equipo es sencillo, cabe en una maleta y se llama ensayo de dinámica de penetración. Dinámica porque se aplica golpes y de cono porque en la punta tiene un cono. Y esta es la masa con la cual se aplican estos golpes, ¿no? Y aquí está el lugar donde se traba esta masa. Y aquí hay una regla, no sé si logran ver, pero esta es una regla en la cual vamos a identificar cuánto va penetrando este cono. Y aquí el equipo ya está armado, fíjense, aquí está el suelo. Ay, no puedo dibujarlo. El suelo, el cono, ya está armado, la masa está aquí arriba, la regla también ya está armada. Entonces lo que se hace es soltar esto en caída libre hasta que llegue a este tope, ¿no? Llega al tope y ahí vamos a ver cuánto ha penetrado en el golpe. Entonces este cono va entrando así.
Entonces vamos a tener esta constante que es la penetración sobre la relación entre la penetración y el número de golpes. Este dn lo podemos llevar acá y obviamente podemos correlacionar con el CBR. Estos equipos se pueden utilizar como una alternativa para identificar la capacidad portante del suelo en sitio, ¿ya? Yo he trabajado en un proyecto donde no se podía recolectar material, no había senda, no había camino. Cuando nosotros tenemos camino próximo, bueno, va una camioneta, va cargando las muestras y todo eso y se lo lleva al laboratorio. Pero en este caso no había la senda, no había camino, no había forma de llevar los materiales. Habíamos contratado a unos comunarios que tenían unos burros, unas mulas, y ellos nos estaban sacando las muestras hasta el pueblo. Pero lamentablemente ha sido tan duro el trabajo que los burros ya ni quisieron ni querían trabajar. Así que se ha optado por hacer una caracterización del suelo, llevando esta maletita y haciendo en sitio, determinando el CBR del material. Obviamente que ahí mismo se hacía un muestreo, se podía verificar qué tipo de material teníamos en el lugar. No podíamos hacer un perfil pequeño de estratigráfico del suelo. Pero en este caso, utilizando este equipo, directamente teníamos la calidad expresada en CBR, ¿no? Las características mecánicas de este material expresadas en CBR. Y no hacíamos ningún muestreo, ¿no? No llevamos a ningún laboratorio el material. Entonces, todos estos equipos uno los puede utilizar en función de las necesidades que uno tiene que enfrentar, ¿no? En el momento que está haciendo el trabajo. Aquí, por ejemplo, pueden ver, se está haciendo una verificación de la capacidad portante del suelo. Ahí está aquí está la reglita, si ustedes ven, el cono está ahí apoyado. Él está sosteniendo para que no se mueva la regla, que funcione recto. Él va a levantar el cono. Dije, lo levanta hasta el tope. Y una vez que lo llega al tope, lo suelta. Ahí lo ha soltado y ha caído acá. Entonces el cono ha entrado y aquí se registra cuánto de material, cuánto ha entrado el cono en la capa, en este caso una capa granular de capa base. Bueno, finalmente tenemos lo que es la caracterización con el módulo resiliente. El objeto de este ensayo es analizar las propiedades que tienen los materiales de comportarse bajo cargas dinámicas. Se ha comprobado de que los pavimentos no funcionan con cargas estáticas, a no ser que sea un pavimento no sé, pues de un estacionamiento o de un parque industrial donde se van a colocar las cargas de contenedores encima, no sé. Pero en las carreteras, normalmente los pavimentos están sujetos a cargas dinámicas. Este ensayo no es destructivo, o sea, la muestra no es como el ensayo de compresión en hormigón. Este es un ensayo donde no falla la muestra. Dichas muestras son cilíndricas, se colocan en una cámara triaxial, la cual permite ejercer presiones de confinamiento de la muestra, como lo que ven aquí. Esta es una cámara, y aquí está la muestra y está confinada. Entonces aquí se mide el comportamiento del material ante la aplicación de cargas dinámicas, ¿ya? Y estas cargas son repetitivas. O sea, se carga el material, o sea, aplica una carga. Una vez que aplicada la carga, se toma la medición, se descarga, nuevamente se carga y se descarga. Es así como funciona este equipo. Bueno, voy a actualizar. Ahora tengo las nuevas fotos del laboratorio. En el laboratorio de la ABC tenemos equipos nuevos que nos permiten hacer este ensayo. Bueno, nada más que el módulo resiliente es, en una expresión simple, es la tensión
y donde medimos la tensión y la deformación del material, ¿no? Entonces, lo que les había hablado, los desplazamientos totales, podemos ir registrando y desplazamientos horizontales en el momento que aplicamos la carga y hacemos la descarga. Entonces, siempre va a haber una aplicación dinámica de la carga sobre el material. Bueno, esta es una forma de explicarles de manera simple lo que es lo del modo resiliente. Es mucho más complejo. No sé si, Boris, aquí está Boris. Él está haciendo su proyecto de grado, les había dicho, en la ABC, y justamente ha ido al laboratorio a hacer seguimiento de sus muestras. No sé si tienes algo más que aportar sobre este ensayo, Boris. Creo que se ha dormido. Bueno, que el módulo resiliente, bueno, simula de una forma diferente lo que aplica las cargas, lo que aplican el peso de las cargas del movimiento de los automóviles. Entonces, se simula en diferentes alturas. O sea, el ensayo de módulo resiliente simula a diferentes alturas donde se está realizando la fuerza de aplicación de la carga. Entonces simula, digamos, una altura de 1 metro a 1,5 metros, y para cada altura se simula una carga, esa carga vertical que se ve ahí, y la carga θ3 igual simula las de confinamiento, y dentro del ensayo ya se va variando. Entonces eso hace que tengamos un valor bastante dinámico. Y el momento de sacar resultados, el resultado no es un valorcito. O sea, el resultado que nos da este ensayo es una secuencia de puntos para posteriormente conseguir una curva, y en función de las deformaciones y de la cantidad de cargas que se está colocando, entonces se saca un módulo resiliente para cada proyecto que se va a realizar. Entonces es un valor bastante dinámico para realizarlo. Sí, este es el modo resiliente, es la forma de expresar la capacidad portante del suelo de fundación cuando uno está haciendo el pavimento flexible. Así que esto es lo que normalmente nosotros utilizamos. Obviamente hay una infinidad de correlaciones, ¿no? Lo que vamos a ver más adelante. Gracias, Boris. El contenido de humedad es bien importante en el ensayo. El módulo disminuye si la humedad se incrementa, es obvio. Cuando nosotros estamos haciendo ensayos, ya sea en sitio, nosotros registramos el módulo resiliente en sitio en una determinada época del año. Por ejemplo, si yo saco un módulo resiliente en julio, en nuestro medio, podríamos tener unos valores muy altos, ¿ya? Pero si yo voy a sacar módulo resiliente en enero, en febrero, hablando de este lado del mundo, ¿no? Porque en otros lados llueve en invierno, ¿no? En cambio, en nuestro medio el verano es más lluvioso. Entonces, si yo voy a medir en enero, voy a tener módulos resilientes probablemente muy bajos, si estoy midiendo en sitio, estoy hablando, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tomar en cuenta esa variación a través de este daño relativo. Es decir, yo voy a poner aquí el módulo resiliente, podría ser el módulo resiliente de julio, de una época seca, y voy a tener un daño relativo aplicando esta ecuación. Hemos dicho en julio, ¿no? En época seca. Podría medir en enero, que es una época lluviosa, pongo acá, y voy a tener en el mismo lugar, ojo, estoy hablando del mismo lugar, voy a tener un daño relativo diferente. Entonces es necesario sí o sí hacer unos ajustes si es que estoy midiendo en esa temporada, ¿no? Ya sea seca o lluviosa. Entonces aquí hay un cuadro
donde no corresponde, esto correspondería, digamos, a lugares donde, me imagino que estos lugares, estos meses son secos, ¿no? ¿Por qué secos? Porque tienen valores altos. Diciembre, al contrario de nuestro medio, ¿no? Y como verán, al revés, época lluviosa tiene valores bajos en época lluviosa. Entonces aquí está el daño relativo, utilizando este modo resiliente y esa ecuación que hemos visto anteriormente. O sea, si yo pongo 20.000 en PSI de modo resiliente a esta ecuación, el UF, el daño relativo, está expresado acá. Para 20.000 es 0,012. ¿Ya? Y para 4.000 me va a dar este valor, 0,5. Todo lo que hago es sumar el daño relativo durante todo el año, dividido entre 12, y me va a dar el promedio de 0,31. Entonces voy aquí a este abaco de donde dice el daño relativo. Tengo de 0,1 a 0,5, voy a entrar con 0,31 ahí, y mi valor representativo del modo resiliente vendría a ser, o el valor efectivo vendría a ser 5.000 PSI, ¿ya? Entonces, este sí es el valor que debería utilizar cuando yo utilice como capacidad aportante de suelo de fundación en un pavimento flexible. Entonces, siempre hay que hacer correcciones por estacionalidad en caso de que yo haga ensayos en sitio. Bueno, no todos en nuestro país, por ejemplo, no todas las entidades o empresas tienen equipos de módulo resiliente. Nosotros recién hemos adquirido este equipo. No sé cuánto tiempo tiene, Boris, ¿te han comentado? Porque el equipo es nuevo, ¿no? El equipo lo han armado el 2018 y desde esa fecha ya han tenido capacitaciones y todo eso. Desde el 2018 tenemos este módulo, este equipo de triaxial. En otras universidades existe, no sé si en La Paz tenemos, alguien me puede confirmar si tenemos un triaxial en el Instituto de Materiales. Y si conocen, ¿no? No están obligados a decirme si sí o no. Pero no todas las empresas tienen estos equipos. Entonces, se ha visto por conveniente hacer correlaciones, ¿no? Por ejemplo, de hecho, en el manual del ASTO hay una correlación donde dice que podemos correlacionar con el CBR. Equipos para determinar los valores de CBR existen en todas las empresas tienen, todos los institutos, las universidades. Así que esto recomienda correlacionar con el CBR. Entonces yo puedo tener CBR y aplicando una constante que varía entre 750 a 3.000, puedo determinar el valor de modo resiliente en PSI, pero hay una restricción. Dice, solo sirve para valores menores a 10 de CBR. Eso está en el manual. Ahora, este valor acá, ¿cuál voy a utilizar? Hay algunos textos donde dice que vamos a utilizar 7.500 si el material es fino, o nos vamos a aproximar a 3.000 si el material es granular. Hay muchas teorías respecto a esto, ¿no? También hay otra correlación, pero a partir del valor de R. Utilizando el estabilómetro de Given, puedo determinar el valor de R. Y como ustedes podrán ver, aquí coloco el valor de R, pero aquí tiene dos constantes. Igual estas constantes están en función del tipo de material. Y utilizando esta ecuación, yo voy a obtener directamente el módulo resiliente en P6. Estas correlaciones están propuestas en el manual de diseño de pavimentos. Así que, pero tiene estas restricciones, ¿no? Dice para valores menores a 20 de valor de R, y valores menores a 10 cuando estoy aplicando el CBR. Por mi cuenta he tratado de hacer buscar correlaciones
aunque Boris dice que no es correcto, en su proyecto de grado va a refutar estas correlaciones. Y efectivamente tiene razón porque no son constantes, digamos, ¿no? Pero sí lo que han hecho ellos ha sido determinar valores de CBR y han correlacionado con valores de modo resiliente. No sé si quieres aclarar algo al respecto de que no es de tu agrado estas correlaciones, Boris. O ya es de tu agrado. No, eh, o sea, es un poquito, para hacerlo simple, es porque cuando se hace un ensayo de CBR, más que todo se busca la resistencia del suelo, ¿no? Y cuando se hace el ensayo de módulo resiliente se buscan las deformaciones y tensiones, entonces ya de por sí las propiedades mecánicas que se están buscando son bastante diferentes y correlacionarlos no tienen sentido y en algunas correlaciones cuando tienes un suelo bueno con un CBR alto te puede dar un módulo resiliente bajo dependiendo digamos de la correlación que uses y del mismo modo cuando tienes un CBR bajo dependiendo de la correlación que uses te puede dar un módulo resiliente alto. Entonces bajo digamos esos pequeños conceptos ya de por sí digamos una correlación no está bien, no estaría bien usarlas, a no ser que se haga correlaciones para todos los tipos de suelos que existen y para cada región o cada país. Sí, tú tienes razón. Estos CBRs deberían estar en función del tipo de suelo, no necesariamente sobre el valor de CBR en este caso, ¿no? Así que, bueno, en todo caso, a la fecha se ha ido utilizando porque no tenemos todas las empresas triaxiales, no solo en Bolivia, también fuera del país se ha utilizado estas correlaciones, ¿no? Si bien, como dice Boris, no tienen, no se están midiendo las mismas propiedades, pero de alguna manera nos están dando alguna referencia nada más, probablemente tal vez errónea, pero yo creo que de aquí en el tiempo, como dice Boris, podría ser un buen tema de proyecto, ¿no? De grado o de tesis, inclusive de maestría, porque es bien importante esto, ¿no? Miren, aquí están en línea roja están las correlaciones de la ASHTO, pero tiene la limitación que solo funciona hasta 10%. Hay algunas correlaciones que la Dirección de Vialidad de Chile, por ejemplo, ha realizado. La de Argentina es esta conservadora. La de Venezuela es esta de aquí, la azul. También tiene restricciones, dice que se utiliza en ocasión hasta 20 y pasado el 20 se utiliza otra restricción. Y la de Venezuela es la de azul, ¿no? Que en realidad no es de Venezuela, es una investigación que se ha realizado en Sudáfrica y con eso bueno, se está utilizando a la fecha algunas, ¿ve? Bueno, una vez que hemos hecho la prospección, hemos sacado los materiales, ya sea con DSP, llevando al laboratorio, haciendo ensayos simples o haciendo ensayos más complejos como el modo resiliente, podemos graficar esto de esta manera. O sea, a lo largo de la carretera, como cada línea que ustedes ven es 250 metros. Son los resultados de los ensayos que se han realizado en laboratorio. Esto podría estar expresado, este cuadro podría estar expresado en valor de R, en valor de K, en valor de DSP, de CBR o modo resiliente. En este caso lo hemos puesto con el valor de CBR. Entonces aquí tenemos la progresiva 0, y este proyecto tiene 80 kilómetros. Entonces, en 80 kilómetros, ¿cuántos pozos deberíamos tener si hacemos cada 250? Voy a hacer el cálculo, 80.000 metros entre 250. Aquí tenemos 320 resultados de CBR. Pero nosotros debemos diseñar un pavimento para estos 80 kilómetros. Debemos diseñar un pavimento para estos 80 kilómetros.
¿Con qué valor de CBR puedo diseñar? Ahí tienen los valores de CBR. Aquí del 0 al 5 están con valores próximos al 5, digamos. Del 50 al 80, algunos valores están cercanos a 8. Entre 42 y 50 están cercanos a 50, digamos, o 40 de CBR. ¿Con qué valor cuál es el valor representativo de la subrasante para el diseño de pavimentos? A ver, espero sus ideas, quiero escuchar sus propuestas. ¿Qué debería ser? De pronto agarrar el mayor, no sé, puedo agarrar el valor mayor, puedo agarrar estos valores y diseño para esto, ¿no? Para toda la carretera. En caso de agarrar el valor mayor, estaría sobredimensionando en lugares donde realmente la capacidad portante es muy baja, ¿no? Ahora, digamos, por ingeniero muy seguro, digo, me voy a ir por este lado, voy a agarrar este valor, que es el mínimo. Y si estoy haciendo para el mínimo, obviamente todo esto va a estar cubierto. Pero la desventaja es de que en algunos lugares se estaría sobredimensionando, ¿no? El requerimiento en algunos lugares estaría por encima de lo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me recomendarían ustedes? Y ustedes ya están trabajando, les han dicho, por favor, ingeniero, usted es contratado, hágamelo este diseño del pavimento. Ya tenemos los valores de la capacidad portante del suelo de fundación. Se le escucha entrecortado, creo. No sé si es solo mi señal o es de todo. Les va a decir, bueno, aquí tienen ya hemos hecho los ensayos que corresponden en el suelo de sublazante a lo largo, son 320 pozos, y lo he graficado y me ha salido de esta manera los pozos, ¿no? Entonces, lo que les decía, si yo diseño por acá, probablemente estoy tomando los valores altos, pero no me va a funcionar bien donde tengo suelos muy bajos, ¿ya? Ahora, de pronto por ahí soy más, ¿cómo les digo? Más Juan Seguro, y me voy por este lado, agarro estos valores. Si diseño con estos valores, voy a tener un pavimento que va a estar bien en cualquier lugar porque estoy agarrando el valor mínimo. Pero en algunos casos estaría sobredimensionando, no voy a tener capacidades portantes mayores al que estoy adoptando en el diseño. ¿Cuál de ustedes, qué valor ustedes tomarían? ¿Qué es lo que harían ustedes con toda esta información que ustedes tienen acá? ¿Se van por el lado más alto? ¿Se van por el lado más bajo? ¿Qué harían? A ver, por favor, si alguien me puede ayudar. Tal vez tomar por tramos. Por tramos. Muy bien. ¿Otro? Yo estaba pensando que podríamos sacar el promedio, pero como dijo el compañero, por hacerlo, sacar el promedio, pero por tramos. Ya. O sea, dividirlo por tramos, tú ya has complementado con algo más importante que es hacerlo por tramos, pero sacando el promedio, ¿no? Tampoco podía trabajar con el promedio, ¿no? O sea, agarrar el promedio acá y listo, me sale ese promedio y algunos van a estar sobredimensionados y otros van a estar subdimensionados. Entonces, lo que el método propone, el método AISTO, es realizar sectorizaciones, o sea, lo que ustedes llaman tramos, o en otras palabras podríamos decir tramificación. No existe la palabra tramificación, creo, pero sí sectorización, puedo sectorizar. Y para ello, el método AISTO propone hacer una sectorización por diferencias acumuladas. Esto es un método estadístico el que ahora me permite identificar secciones con valores relativamente homogéneos.
ya sectores con valores, dentro de esos sectores, valores relativamente homogéneos. Entonces aquí están las fórmulas, ustedes pueden ver. Aquí se pone el número de pozo, aquí el valor de CBR, por ejemplo, y aquí uno va haciendo estos cálculos y vamos a llegar a un cálculo aquí. Luego llegamos a otro cálculo y esto se va repitiendo hasta el kilómetro 80. Es decir, del 0 al 80, como en nuestro ejemplo. Quieres agarrar la estación, el lugar donde hemos hecho, y agarrar esta columna. Entonces, si lo graficamos estos dos, en abscissa ponemos estos datos de CBR, que son, en realidad estas son las progresivas, ¿no? Y estos son los resultados que me da. Entonces, en este caso, voy a crear aquí otro eje, un segundo eje, y en este lado va a estar representado esta parte aquí, ¿ya? Entonces, lo mando a graficar y probablemente me da esto así, ¿ya? ¿Y qué dice el método de sectorización por diferencias acumuladas? Me dice que en cada cambio dependiente es el límite de una determinada sección. Entonces, ¿qué hago? Aquí está subiendo y hay un cambio dependiente. Entonces, este va a ser el límite de mi sección. Está bajando acá y hay un cambio dependiente, entonces este va a ser el límite de mi sección. Y así sucesivamente, cada cambio vamos a tener un límite. Entonces tendría un límite ahí, otro límite ahí. Entonces, en este caso tendría, ¿cuántas secciones? Tendría 1, 2, 3, 4, 5 secciones, donde en cada una de las secciones tengo valores relativamente homogéneos. No son iguales, pero son relativamente homogéneos. Si ustedes ven, aquí había un cambio, obviamente aquí está bien notorio, hay unos valores que están dentro de ese rango, lo mismo aquí al final, si se fijan, está bajo el mismo rango más o menos, acá también, y por lo tanto, lo que yo debo hacer para el diseño de pavimentos es determinar un valor representativo de esta sección. Entonces podría tener un CBR1, CBR2, CBR3, CBR4, CBR5. Entonces, en este caso, yo debería diseñar cinco estructuras probablemente diferentes, o tal vez en algún caso parecidos, porque todo esto está en función también del tráfico. No se olviden que aquí podía haber un tráfico hasta acá, otro tráfico hasta aquí y otro más allá. Entonces, ahí va a haber distintas combinaciones, ¿no? O de lo contrario, el tráfico va a ser total, ¿no? Va a servir para todo. Pero lo que estamos hablando en este momento es de suelos nada más. Entonces, ya tengo 5 secciones. Podría sacar la media en cada sección. Eso dice el método también. Yo puedo sacar la media de esto, acá, pero la media me va a servir siempre y cuando el coeficiente de variación, no sé si están anotando, no sé si anotan con lo que les digo, pero probablemente cuando ustedes estén trabajando sea importante. El coeficiente de variación se encuentre entre 20 y 30%. Si la media, si yo saco la media de esta sección, de la sección 2, por ejemplo, y mi coeficiente de variación está entre 20 y 30%, quiere decir que mis datos relativamente son homogéneos. Por lo tanto, podría utilizar directamente la media. Ahora, si yo tengo valores por debajo de 20, obviamente estoy con una información más precisa, ¿no? Pero si tengo valores por encima de 30, obviamente que ya no podría utilizar la media. En ese caso, para determinar el valor de CBR representativo de esta sección que va desde la 7.5 a la 32, yo debería utilizar esta metodología que propone lo siguiente. Por ejemplo, si yo agarro el primer tramo, vamos a pensar que estamos trabajando, bueno, aquí son muchos datos, ¿no? Vamos a pensar de que, bueno, la 1, que tiene información más cortita y tiene pocos. Suponiendo que son esos, pozo 1, pozo 2, pozo 3, estoy haciendo este ejercicio para determinar el valor representativo de
o el valor que podría utilizar como representativo de esta sección en caso de que mis valores estén por encima del 30%, o inclusive si yo quisiera tener más seguridad, mismo que esté dentro del 20 y 30% de coeficiente de variación, podría utilizar esta metodología para determinar mi valor representativo. Entonces yo en esta columna pongo mis pozos, del pozo 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Cada pozo tiene un valor, 9, 7 de CBR. Pero lo que voy a hacer va a ser ordenar mi CBR de menor a mayor y luego voy a poner la cantidad de pozos. En este caso tengo 10 pozos acá, 9 pozos y así sucesivamente. Y lo que voy a hacer es aplicar esto para 10 pozos, ubicación de 10 y me va a salir el 100%, el porcentaje igual o mayor al valor que estoy eligiendo. Agarro el 9 sobre 10 pozos, me da 90% y así sucesivamente. Este está en la ubicación 7. 7 sobre 10 me da 70% y así sucesivamente. Entonces esto me va a servir para determinar el percentil. Lo voy a graficar. Voy a graficar los valores de CBR aquí, del 1 al 10. Y aquí voy a poner el porcentaje de los valores de ensayo iguales o mayores a cada valor diferente. Entonces voy a graficar en ordenadas. Está bien dicho, ¿no? En ordenadas voy a poner estos porcentajes acá. Y en abscisa voy a poner los valores de CBR. Graficado esto me va a dar esta curva aquí. Entonces, en esa sección que estoy trabajando, donde mi coeficiente de variación podría haber sido mayor a 30, puedo utilizar esta forma de determinar el valor representativo. O si quiero ser más exquisito, mismo que me haya dado 20 y 30, puedo utilizar también esta forma de determinar el valor representativo de CBR de diseño para esa sección. Para una sección, estamos hablando de una sección nada más. Entonces, esta forma de determinar está en función de unos percentiles para determinar el CBR en función de la cantidad de ejes equivalentes. Por ejemplo, si tengo ejes equivalentes menores a 60, fíjense, entonces menores a 10.000 entro con 60 percentil, por lo tanto el valor representativo sería 5.5 de CBR. Es decir, yo voy a diseñar mi pavimento con el valor de 5.5. Si mi cantidad de ejes equivalentes fuera 10.000 ejes equivalentes. Entonces agarro el 60 percentil. Por otra parte, puedo agarrar, si está entre 1.000.000 y 10.000, puedo utilizar el 75 percentil y en este caso voy a tener un valor de CBR menor al anteriormente adoptado, 4.9. Pero si mi cantidad de equivalentes es mayor o igual a 1.000.000 de equivalentes, entonces utilizo el 87 percentil. Por lo tanto, mi valor que debería adoptar va a ser el 4 y algo, ¿no? Es de esta manera que uno puede determinar el valor representativo de CBR en este caso para una determinada sección. Bueno. No sé qué harían ustedes si tenemos subrasantes inadecuados como lo que vemos ahí. Muchas veces nos podemos encontrar con esos tipos de materiales, estas condiciones en la carretera. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían? ¿Qué proponen? ¿Renuncian al trabajo o qué? Es mejoramiento de suelos o estabilización de suelos. Deberíamos hacer una estabilización, ¿no es cierto? O sea, no, si tenemos este tipo de suelos, porque en ingeniería de carreteras nosotros tenemos que trabajar con los suelos que se nos presenten. O sea, no va a ser todo bonito. O sea, nosotros sí o sí debemos afrontar los desafíos, ¿no? Para eso somos ingenieros, para eso nos han contratado, para eso tenemos el prefijo de ingeniero, de ingenio.
Así que debemos dar unas soluciones a esto. Y en este caso podemos partir, inclusive, teniendo este tipo de suelos, podemos partir para estabilizaciones, ¿no? De todas las que hemos visto, podemos aplicar estabilizaciones químicas, estabilizaciones físicas o estabilizaciones... ¿De qué otro tipo había? Estabilizaciones mecánicas también. Entonces, no renuncien. Tenemos siempre una alternativa para trabajar, ¿no? Bueno, muchachos, con esto creo que hemos terminado la clase de subrasante. Las siguientes ya vamos a entrar al diseño. Y con todo el conocimiento que tenemos ahora, tanto de materiales como de características que deberían tener estos materiales para el diseño de pavimentos. Entonces ya están ustedes prácticamente preparados para afrontar un diseño y en la siguiente clase vamos a cerrar este círculo llegando al diseño de pavimentos. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Una duda que tengo de suelos nos comentaba del séptimo laboratorio que iba a ser o sea, cuando hay sulfatos en el suelo, que generalmente esto pasa, desestabiliza mucho el suelo, y afecta mucho, digamos, a lo que era la parte de fundaciones. Pero mi duda era, digamos, que para pavimento rígido y para flexible, igual hay que hacer un análisis de sulfatos. A ver, en las especificaciones técnicas nos pide lo mínimo, ya les había hablado, me voy a saltar de tema. No sé si se acuerdan cuando uno hace control de calidad del cemento asfáltico bajo un método que se le llama AASHTO M20. El M20 te dice que debes hacer 7 ensayos como mínimo, nada más. Pero no quiere decir que es suficiente los 7 ensayos. Hay muchos otros ensayos que se pueden realizar. Son ensayos complementarios, ¿ya? Todo dependiendo qué es lo que quiero buscar, qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo, para qué estoy pidiendo los otros ensayos complementarios. Entonces, si yo tengo alguna duda, alguna susceptibilidad respecto a los resultados, por ejemplo, del AASHTO M20, he hecho los 7 ensayos y me ha salido todo bien, todo en orden. Pero de pronto tengo alguna duda de algo, ¿ya? Algo me provoca una sensación no me da confianza, digamos. Entonces yo puedo hacer algún ensayo complementario. Lo mismo pasa en estos suelos. O sea, si bien para nosotros lo más importante es determinar el tipo la capacidad portante del suelo de fundación, obviamente eso no quiere decir que no voy a hacer clasificación, no voy a determinar, no sé, los índices, ¿no? Y es necesario realizar algunos ensayos complementarios. En las especificaciones está lo mínimo, ¿no? Ahora, como tú preguntas, ¿puedo hacer este ensayo? Dependiendo, o sea, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál ha sido tu temor para que de pronto necesites hacer ese ensayo? O los mismos resultados del material, o de pronto visualmente, no sé, pues tienes un material que te representa alguna duda, tú puedes hacer ese ensayo. O sea, no es obligatorio por si acaso. O sea, hay ensayos mínimos, pero no son obligatorios que se hagan todos. Eso quiero llegar. Entonces, dependiendo qué tipo de pavimento, en qué material te encuentres, o viendo en sitio, digamos, uno puede, digamos, ver la necesidad de complementar ensayos, ¿no? Entonces es relativo, o sea, no es obligatorio para todos. Cuidado que piensen que
que sí o sí hay que hacer. De hecho, no solamente me imagino que en la subrasante creo que son como una serie de 5 ensayos nada más, creo. Pero además de los 5, yo puedo hacer unos 20 más, tal vez. Pero ¿para qué? ¿Qué estoy buscando? Entonces, uno sí o sí tiene que ver el uso que le voy a dar a los ensayos que solicito, en definitiva. Tenemos un proyecto que estamos revisando con Boris y Ariel Bedoya. Boris Plata, por si acaso, el que está en la ABC también. Se ha entregado una carretera al ABC, una carretera que lo ha construido la gobernación de Tarija, y no se quería recibir por cuestiones políticas nada más, porque eran de otro gobierno, eran de otra línea el gobernador y la ABC no la quería recibir. Entonces ahí se han hecho una infinidad de ensayos, ¿ya? Pero ahora, ¿de qué nos sirve? Eso nos estamos preguntando con Boris. O sea, ¿para qué nos sirve tanto ensayo realizado que en algunos casos ni siquiera nos va a servir para determinar si lo han construido bien o estamos en el límite, digamos, de alguna probable falla del pavimento a partir de los resultados de esos ensayos? Entonces, no hay lógica. Entonces, uno tiene que saber para qué estoy pidiendo, cuál es mi objetivo y qué estoy buscando, ¿no? Pero sí, de entrada, los mínimos hay que realizarlos, ¿no?